Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a tratar de ver Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Entonces, desde luego, Pedro nos va a hablar sobre las pruebas, pero desde luego no se refiere a las pruebas y sufrimientos que le son comunes a todos los habitantes de esta tierra, sino a aquellas que vienen como resultado de tu fe en Cristo. Ya vimos anteriormente que las pruebas pues, pueden ser tan fuertes que en algunos lugares, en la actualidad, te pueden costar la cárcel o hasta la muerte. Aunque pues lo usual en nuestra sociedad occidental es que las represalias no son tan drásticas. ¿Por qué? Pues porque hay libertad de credo, hay muchas garantías individuales que en otros países pues no existen. Sin embargo, algo queda muy claro en la Biblia, que es que la fe en Cristo siempre ha sido algo controversial. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible si el mensaje de Jesús es un mensaje de amor y paz? Sin embargo, la gente ha tenido a lo largo de la historia diferentes reacciones hacia un mismo mensaje. Muchos no están de acuerdo con él y por lo mismo pues no están dispuestos a recibirlo. Y entonces sucede algo, que este preciso mensaje del Evangelio de Jesucristo, en vez de traer paz, traerá conflicto en las familias, en la sociedad en general, en los grupos, porque pues así mismo lo dijo Jesús, y lo dijo en Mateo 10, 34 y 35, donde él dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto es una realidad, ¿verdad? Porque cuando una persona se convierte en una familia, no todos responden igual y a veces se convierten los enemigos de la persona que se convirtió, ¿verdad? Como dice en el siguiente versículo de este que leí, dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto pasa, a esto se refiere Jesús cuando dice que el evangelio, siendo un evangelio de paz, puede traer conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente no todos están de acuerdo con el mensaje, no todos están dispuestos a recibirlo y entonces se dividen las opiniones. Bueno, en esta parte de la carta, vamos a leer los versículos que vamos a estudiar para saber de qué estamos hablando. Voy a leer 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, en esta parte de la carta, Pedro nos pide que cambiemos completamente nuestro enfoque ante la prueba de tres formas. En primer lugar,
que ésta no te tome por sorpresa. En segundo lugar, que te goces en ella. Y en tercer lugar, que la prueba la veas como el sello de tu salvación. Que no te tome por sorpresa. Bueno, Pedro se vuelve a dirigir a estos creyentes sufrientes y si tú te fijas, se dirige a ellos con el término de amados, confirmándoles así pues lo que siente por ellos. Pudiendo expresarse de otra forma, lo hace así porque sabe el sufrimiento, porque sabe que el sufrimiento nos postra, ¿verdad? Nos provoca soledad, desamparo y frustración. Y en esos momentos es cuando más necesitamos saber que no estamos solos. Así que Él quiere decirles que hay alguien que los ama, los comprende y que ora por ellos. Su pastor Pedro, el cual quiere animarlos por medio de estas palabras, junto con las otras que el Espíritu Santo ha puesto en su pluma y que les ha ido compartiendo a lo largo de esta carta, las cuales hemos venido estudiando y sabemos que en su momento estas palabras les sirvieron de consuelo a estos primeros pioneros cristianos y ahora, trascendiendo el tiempo, pues las recibimos nosotros. Las palabras que Pedro usa solo las pueden recibir aquellos que realmente se saben amados. Él no podría decir esto si las personas que lo están oyendo no estuvieran convencidas de que Pedro las amaba realmente. No tendrían impacto, sonarían huecas y falsas. Pero como tiene él el sustento de aquel que ora por ellos, aconseja y enseña, entonces cumplen el cometido de ser el bálsamo que calma el dolor de sus heridas. Pedro se dirige a sus amados hermanos hablando de la prueba de fuego por la que están pasando, como algo que deberían estar esperando, no como algo fortuito que sin causa alguna apareció en sus vidas, porque el que se asume como un seguidor de Cristo debe saber que las cosas serán así, porque Jesús mismo lo dijo. Así dice en Juan 15:18. Jesús mismo le está diciendo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que, por esta razón, no debería sorprendernos la prueba. Más bien, esta debería confirmar en nuestras propias vidas que lo que Jesús dijo era verdad. Pero uno diría, bueno, ¿por qué el mundo nos aborrece? Si los creyentes somos gente buena, solidaria, honesta y sincera. Jesús, en el siguiente versículo, lo explica en el 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí está la respuesta. ¿Por qué el mundo nos aborrece? Porque ya no somos de este mundo. El mundo ama a los suyos, a los que están de acuerdo con las formas de actuar y pensar que excluyen a Dios de la ecuación. Pero a los demás los aborrece. Nos aborrece porque el que se hace hijo de Dios se declara en automático como un enemigo de los hijos de Satanás. Porque hemos decidido nadar contra la corriente de este mundo en cuanto a sus valores, metas
y métodos. El mundo nos aborrece porque reconocemos a un solo Dios y negamos otros caminos diferentes para alcanzar la salvación que no sea a través de su Hijo Jesucristo. Nos aborrece porque hemos decidido ya no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nos aborrece porque defendemos la autoridad de la Biblia y nos interesa quedar bien con su autor, aunque esto nos cueste echarnos al mundo encima. Nos aborrecen porque nuestra confesión de fe nos declaramos completamente incapaces de hacer algo para alcanzar nuestra salvación y la aceptamos como un regalo de parte de Dios, sin méritos ni obras de nuestra parte. Por todo esto y otras muchas cosas más, nos hemos convertido en ese tipo de personas no muy populares o no muy bien vistas, porque no pensamos como toda esa gente que ama la religión, que declara para sí que todas las religiones son buenas porque todas llevan a Dios, o que declara que tú trates de portarte bien porque Dios premia el esfuerzo. Expresiones, entre otras muchas, que la Biblia de ninguna forma avala. Sin embargo, cuando le tocas a las personas su religión, su forma de pensar, su tradición que es contraria a lo que la Biblia enseña, entonces se molestan. ¿Por qué? Porque el mundo en general ama todo aquello que no mande cambiar algo en su vida. Están muy a gusto así como están. Y cuando tú hablas acerca de nacer de nuevo, de comenzar, de cambiar, entonces se molestan. Eso no les gusta. Y claro, como se los he dicho siempre, la persecución en tu contra vendrá, desde luego, si tú te identificas y vives como un creyente, dando testimonio de tu fe, ¿verdad? Hablando, etcétera. Pero si no lo haces, pues no pasa nada. Si no te has echado el compromiso de hablarle a las personas a través de la Biblia, ¿cuál es su condición? Decirles, no porque tú lo digas, sino porque la Biblia lo dice, que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios, que necesitan reconciliarse con Dios. Si no lo dices, si no abres tu boca, entonces no pasará nada. Serás considerado como uno de ellos. Desgraciadamente, algunos creyentes que no quieren tener problemas han escogido navegar bajo esta bandera. De alguna forma, han decidido agradar a los hombres a costa de no agradarle a Dios. Pablo, precisamente, cuestionaba la conducta de aquellos que creían que habían encontrado la estrategia perfecta para no tener problemas con nadie y al mismo tiempo ganarse el favor de la gente. Pero él sabía que esto no era correcto. Y lo dijo en Gálatas 1:10 cuando dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, aquí Pablo nos está explicando perfectamente
que no puede existir esta postura neutra. A menos, como te dije, que no quieras defender tu fe o que vivas mimetizado dentro de un grupo con el cual no quieres tener problemas. Pero todo aquel que alza la voz, ¿no?, cuando es necesario para defender su fe o para corregir algo que está mal, entonces puede tener problemas. Por esa razón, Pablo te pregunta, bueno, ¿de quién buscas el favor? ¿Buscas el favor de los hombres o el favor de Dios? Si todavía buscas agradar a los hombres, entonces quiere decir que tú no eres un siervo de Dios. Dice el siguiente versículo, el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí Pedro te está diciendo, mira, en vez de quejarte por la prueba que a lo mejor estás recibiendo, por el hecho de confesar tu fe, en vez de quejarte, en vez de lamentarte por esa prueba, nos dice, gózate en ella. Y uno, claro, desde el punto de vista humano, puede decir, bueno, qué difícil es esto, ¿verdad? A nadie le gusta tener problemas con nadie. A nadie le gusta la confrontación o padecer algún tipo de persecución. Sin embargo, el mismo Pedro y Juan hablaron mucho de esto, porque ellos experimentaron en carne propia el privilegio que representaba sufrir por la causa de Cristo. Mira cómo lo relatan en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, en este caso era Juan y Pedro, dice, después de azotarlos, este era un castigo físico, eran 39 azotes con varas. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Después de esto, después de castigarlos, los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, quejándose, hablando pestes, diciendo que esto era injusto, que por qué les había pasado a ellos, que ellos eran muy buenos, que no lo merecían. ¿No? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban felices porque reconocieron que esto les estaba pasando por haber estado confesando su fe, por causa del nombre, aquí con mayúscula, ¿verdad? Porque se refiere a la causa de Jesucristo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que el efecto que las personas del concilio quería que hubiera en contra de ellos no tomó ningún efecto. Esos azotes, lo único para lo que sirvieron es que para que ellos redoblaran sus fuerzas, y después de esto todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y es que todos los creyentes hemos sido llamados a ser voceros, emisarios y embajadores de Dios. Esta es nuestra parte. Dios solo te pide que abras la boca y después que esperes, porque Él es el que quebranta a la gente y la convence por medio del poder de su Espíritu Santo.
Y así como habrá mucha gente que rechace el mensaje, también habrá otros más que lo reciban y se conviertan en tus hermanos y en tus aliados. Pedro explica en este versículo que leí 13 que la razón por la que Dios permite la prueba en el creyente es porque Él quiere, de alguna forma, compartir el sufrimiento que Jesús mismo padeció defendiendo las palabras de su Padre. Es decir, este sufrimiento que tú tendrás por confesar su nombre, te lo da a modo de concesión, te lo da en forma de regalo, para que te lleve a entender y a amar más a Jesucristo. Entonces Él te está dando esta probadita de sufrimiento. Y te dice, mira, te voy a dar esta pequeña prueba para que tú sepas qué fue lo que padeció Jesús. Y para que de esta forma lo puedas entender más y también lo ames más. Dice Pablo en Filipenses 1:29 lo siguiente: porque a vosotros, fíjate también cómo lo enfoca Pablo, dice, a vosotros, a los creyentes, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, este es un regalo que Dios nos da, por el cual nosotros debemos estar agradecidos y tener gusto, como dijo Juan y Pablo, ¿verdad? Porque se vieron como dignos de sufrir estos azotes. Por eso Pedro dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso la vida cristiana se llama así, porque en ella sentiremos, nos gozaremos y viviremos muchas de las cosas que padeció Cristo. Esto lo veremos un poquito con más amplitud cuando lleguemos al versículo 16. La vida de Jesús transcurrió bajo el escrutinio de sus palabras y de su conducta. Pero en un momento dado, todos sus oyentes tuvieron que tomar una decisión respecto a Jesús. Como ya lo hemos visto en los evangelios, finalmente Él fue rechazado por muchos, pero también fue aceptado por otros tantos. Y por ellos, precisamente por ellos que lo aceptaron, todo valió la pena. Sin embargo, tú no sabrás quién es quién, hasta que no avientes la semilla del Evangelio y esperes el resultado. Tú no sabrás qué persona es aquella que va a rechazar a Cristo o cuál será aquella que lo acepte si no les das la semilla del Evangelio. Y por lo menos lo deberías hacer así como alguien lo hizo contigo, que se tomó el tiempo para compartir el mensaje de Jesús. Y yo digo que sería justo, ¿no? Simplemente en agradecimiento a que Dios te buscó y te salvó, deberías darle la misma oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo a la persona que está a tu lado. A veces nos detenemos, ¿verdad? Pensando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué puede pasar? O que rechacen la oportunidad o que la aprovechen. De que te ganes un hermano o que te ganes un enemigo. Y si tu obediencia resultara en padecer algún agravio, persecución, difamación, etc., no importa. Gózate, porque estás experimentando lo mismo que experimentó Jesús. Gózate.
porque padecer es propio de los hijos obedientes de Dios. Y en este mismo versículo, Pedro agrega algo más. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El motivo de tu alegría en esta tierra será que participarás de los padecimientos de Cristo por confesar su nombre. Pero en la eternidad te gozarás cuando veas su gloria. Es decir, aquí Pedro está hablando de dos circunstancias. La que tendrás en la tierra, que será de sufrimiento por Cristo, pero también nos habla del gozo que tendrás en el cielo cuando estando allá puedas contemplar en su completa dimensión la gloria de Dios. Y dice que ese día, ¿verdad?, serás consciente como nunca de tu salvación, porque verás el resultado palpable de que Dios, por medio de Jesucristo, un día te separó de tu linaje, lengua, pueblo y nación, para hacer de ti y de todos los que hemos creído en Él un reino de sacerdotes para nuestro Dios, con la finalidad de reinar junto con Él en la tierra. Aquí de pronto, ¿verdad?, hubo un brinco tremendo de lo que podemos padecer en la tierra a lo que vamos a hacer en el cielo, como lo dijo Juan en Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Está hablando de Jesucristo. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que lo poco que puedas sufrir en esta tierra por causa del nombre de Jesús, ese día se te olvidará por completo, ¿verdad? Porque nada se podrá comparar con la alegría que tendremos aquel día en que la gloria de Dios será revelada y a nosotros se nos dará el privilegio de participar en el reino de Dios. Dice 1 de Pedro 4:14. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, resumiendo, ya vimos dos actitudes que debemos tener ante la prueba. La primera es que no nos sorprenda. La segunda es que te goces en ella. Y la tercera sería entender que la prueba es un sello de tu salvación. Es un sello más de tu salvación. Aquí Pedro precisamente nos enseña que si el resultado de la prueba a consecuencia de vivir para Dios es el insulto, entonces en vez de ofenderte, en vez de sentirte mal, en vez de quejarte, date cuenta de que esto es una bendición por parte de Dios. ¿Por qué es una bendición por parte de Dios que seas vituperado? Porque no se le vitupera al que no habla o al que no da testimonio de su fe. No se le ataca y persigue al creyente. Digo, solo se le ataca y persigue al creyente, al heredero, al que tiene galardón en el cielo. Solo a él se le insulta. Y así ha sido siempre. Así fue con los profetas y así será con todos aquellos que decidan vivir piadosamente para Dios.
Dice Mateo 5, 11 y 12 lo siguiente. Dijo Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Pedro nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El que está dispuesto a dar la pelea no es el valentón o el más arrojado, es el que tiene el Espíritu Santo morando en él. El que no lo tiene no quiere ni puede hacer las cosas de Dios, porque como dice Pablo, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, aquel que habla de Cristo es porque tiene el Espíritu Santo en él. El que no lo tiene no le nace hacerlo. No le nace hacerlo. Por eso Pablo explica muy claramente cuál es el proceso de la salvación. Nos dice que primero es necesario oír el Evangelio. El siguiente paso es creer en Cristo. Y la consecuencia de estos dos pasos es que seremos sellados con el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído, el primer requisito, oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la segunda condición, entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que esta es la razón por la que Pedro te dice que te goces, porque los sufrimientos por causa de Cristo solo los recibe aquel que ha oído, que ha creído en Cristo y aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. De tal forma que las pruebas que vayas a padecer por causa de tu fe vienen a ser un sello y una autentificación de que eres hijo de Dios. Este puede ser un dato para aquel que pueda tener dudas de su salvación, porque solo el que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, es aquel que se va a gozar en la prueba, es aquel que va a hablar de Cristo y que va a dar muestras palpables de su fe. Pedro termina contrastando la situación del creyente con la del incrédulo, cuando dice, ciertamente de parte de ellos, de los incrédulos, él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y fíjate en esto que te voy a decir. La mayor blasfemia del hombre en contra de Dios no son sus pecados, porque para estos ya hubo solución, ya fueron pagados por Jesús en la cruz. La mayor blasfemia en contra de Dios es el rechazo. ¿Por qué? Porque contra esto no hay nada que hacer. Cuando Dios supo que nosotros teníamos el problema de nuestro pecado, Él puso el remedio. Pero cuando una persona rechaza a Dios, Él lo que hace es hacerse a un lado. Dice Romanos 1, 21 y 22, hablando
de las personas en general. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí está hablando Pablo de la primera impresión que cualquier hombre puede tener al contemplar los cielos y la tierra, la naturaleza y la obra de Dios. Es la primera evidencia que recibe de la existencia de Dios. Y ante la evidencia de la existencia y de la grandeza de Dios, Dios espera que el hombre se interese en él y busque hasta encontrarlo. Pero puede suceder lo contrario, que ante la evidencia inminente de que existe un Dios, el hombre rechace el conocerlo, el primero reconocerlo, en segundo lugar, el conocerlo. El error del hombre es que en vez de darle la gloria al creador del universo, se gloríe a sí mismo. Como dice aquí, se envanezca en sus propios razonamientos, que se ponga a inventar sus propios argumentos para poder llegar a Dios o para poder justificarse bajo sus criterios y terminar autodeclarándose bueno y suficiente. Muchos incrédulos no se dan cuenta, cabal, de que toda su vida en sí misma es un insulto a Dios. O los que se dan cuenta y lo siguen haciendo, pues viven en franco desafío a Dios, pensando que como no les ha caído un rayo encima, entonces nada les pasará. Pero están en un grave error. Solo es cuestión de tiempo. Fíjate cómo dicen en Hebreos, estas palabras son terribles. O sea, esto es como que para cualquier persona se eche a correr y se esconda debajo de su cama. Dice Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. O sea, está diciendo Pablo, que conoce a Dios. Dice, conocemos a Dios que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina rematando con estas terribles palabras. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En contraste a esto, la característica del creyente es que reconoce su debilidad y su incapacidad ante un Dios santo y poderoso. Al reconocer la grandeza de Dios, Él se humilla y se sujeta a lo que Él ordena. Se deja conducir y por lo tanto se deja salvar. Y ya así muestra con su vida que ha nacido de nuevo. Desde luego, es capaz de ver claramente cómo era su vida antes y después de Cristo. Es capaz de analizarse y apreciar las cosas que Dios ha cambiado en su vida. Pablo, por ejemplo, confesó que todo lo que hizo antes de conocer a Cristo fue porque era un ignorante y un incrédulo. Pero después él pudo decir lo que dijo en Filipenses 1:21. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pedro en alguna ocasión le dijo a Jesús, apártate de mí, que soy un pecador. Pero después Jesús le pudo encargar a él, a sus ovejas, cuando le dijo en Juan 21:17,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, entonces apacienta mis ovejas. En estos dos casos, pues las vendas se cayeron de sus ojos y pudieron ver. Pero el que no es capaz de reconocer a Dios en su camino, pues morirá como un ciego. Desde luego, cada acto de amor, de fe y de obediencia a Dios, de reconocerlo en todos nuestros caminos y ser agradecidos como por parte de sus hijos, todo esto glorifica a Dios. Así que, hermanos, pues vivamos para darle gloria a Dios por medio de cada acto y de cada pensamiento en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.